Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por aquí veo a María que me está saludando. Hola María. A ver si me puedes escribir ahí si me están escuchando bien, porque yo no tengo cómo saber si me están escuchando. Así que si me puedes escribir ahí en el comentario, por favor, si me escuchan bien. Hay que hacer una serie de clics antes de comenzar, así que les pido un poquito de paciencia. Se oye bien, me dice Lena, qué gusto de verte por aquí, Lena. Bueno, ahora que estamos más encerrados, parece que estamos más comunicados. Eso es muy bueno. Bien, veo cómo llegamos. Muy bien. Hoy tenemos un tema interesante, eh, muy interesante que de algún modo todos manejamos, pero yo creo que hay que ponerse de acuerdo en qué entendemos por eso. Me estoy refiriendo al ego. Todos usamos ese término o esa palabra, el ego. Sin embargo, yo no tengo muy claro que todo el mundo sepa de qué se trata cuando decimos ego. Yo creo que eso genera un montón de confusiones, como otras palabras, como por ejemplo la palabra karma también genera muchas confusiones. En algún momento vamos a hablar de eso también. Eh, Ahora, el tema de hoy es el ego. Lo primero es intentar ponernos de acuerdo en qué significa eso, qué es el ego. Porque la verdad es que el ego tiene un rol muy importante en la experiencia humana, es tremendamente útil. Lo que pasa es que sabemos utilizarlo. Entonces al final el ego se ve como una cosa negativa. Y en muchas partes yo he leído o yo he podido ver que hay que matar al ego. Pero eso no, o sea, el ego tiene un rol muy importante. Ahora, siempre me gusta decir que yo en estos videos, la verdad es que no pretendo convencer a nadie de nada. No pretendo convencer a nadie de nada, solamente yo comparto lo que de alguna medida me hace sentido. Así que si alguien no está de acuerdo, está muy bien. Y si alguien está de acuerdo, también está muy bien. No hay juicio al respecto. Yo simplemente comparto lo que... Entonces, está también porque me lo pidieron en algunos comentarios, contestar algunas preguntas. Lo que pasa es que esto es un poco difícil manejar todo desde aquí. Si puedo leer algunas preguntas que ustedes me escriban, ¿no? Al final en los comentarios yo trataré de respondérselas. No sé si voy a poder porque no es fácil manejar las preguntas y estar ahí manejando también la cámara. Pero bueno, intentaremos. Entonces, lo primero es ponernos de acuerdo. ¿Qué es el ego? El ego. Hay una definición que a mí me hace mucho sentido y es la que yo permanentemente estoy compartiendo en los cursos que hago. Porque el ego tiene una utilidad muy importante en la experiencia humana. Hay que saber de qué se trata. Y dentro de los cursos, cultura, registro acásico, el ego tenemos que reconocerlo. Entonces, ¿qué es el ego? Una definición que a mí me gusta es: el ego es el falso yo. Eso es el ego. El ego es el falso yo. O sea, dicho de otra manera, el ego es lo que yo creo que soy, pero no soy. ¿Cómo es esto de lo que yo creo que soy, pero no soy? Es lo que yo creo que soy, es lo que mi mente me está diciendo que yo soy, pero no soy eso. Vamos al origen. ¿Qué soy realmente? Yo soy un alma. Todos somos un alma. Yo y ustedes también. Un alma que está en una experiencia humana. Eso somos. Son almas que estamos en una experiencia humana. Esto nunca hay que perderlo de vista porque las almas en realidad son la parte más importante que tenemos. Y muchas veces la importancia se la damos a la experiencia física o digamos al cuerpo físico, mental y emocional. Sin embargo,
importante es la experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque eso trasciende. Eso trasciende. Entonces lo importante no está en la experiencia física, mental y emocional. Dicho de otra manera, no está en esta vida. La importancia está en la vida espiritual o la vida del alma. Porque esa vive fuera del tiempo y es eterna, o sea, nunca muere. Entonces en ese nivel ahí hay algunas cosas tremendamente interesantes y que las desconocemos. Entonces, el ego es el falso yo, es lo que yo creo que soy, pero no soy. ¿Por qué? Porque yo lo que soy es un alma, y el alma es una dimensión divina de nosotros mismos. O sea, el alma es un ser de luz, es un ser divino, y eso somos. Cuesta un poco entender esto porque la primera reflexión es cómo voy a ser un ser divino si tengo tantos problemas, o si sufro tanto en esta experiencia, porque sufrimiento hay a granel. Ustedes pueden ver lo que está pasando en este momento, hay mucho sufrimiento. ¿Cómo vamos a ser una dimensión divina? Si lo somos, lo que pasa es que no nos reconocemos como tal. Ese es el tema. Entonces, el ego es lo que yo creo que, no pero que realmente no soy. ¿Qué es lo que yo creo que soy? Creo que soy un ser humano que sufre mucho, un ser humano que tiene muchos problemas, un ser humano que tiene muchas limitaciones, un ser humano que, en fin, lo que sea. Eso es la mente mía diciéndome lo que yo soy, pero no soy. Entonces, el ego, la definición que a mí me gusta, es lo que yo creo que soy, pero no soy. Ahora, ¿para qué sirve el ego? ¿Para qué sirve? O sea, si ustedes comprenderán que todo, en esta experiencia, todo tiene un objetivo. O sea, aquí no hay nada que y el ego tampoco. El ego tiene un rol súper importante en la experiencia humana. ¿Qué rol tiene el ego entonces? Bueno, si nos vamos al origen, somos almas que tenemos una experiencia humana. Si nosotros en ese estado de alma venimos a esta experiencia humana, lo más probable es que nos aburramos porque vamos a tener todo esto. En ese estado de perfección, en esta experiencia humana, la verdad que no tenemos mucho que hacer. Entonces, el ego nos ayuda a tener la experiencia humana. Y entre otras de las responsabilidades del ego es olvidar todo lo que somos. Porque no nos acordamos de nada, llegamos a esta vida y no nos acordamos. El ego nos ayuda a tener la experiencia humana. ¿Por qué? Porque un alma divina, para tener esta experiencia humana, necesita algo, que es el ego. Entonces el ego es una herramienta muy importante, fundamental en la experiencia humana. Es muy importante. Entonces, no se trata de que tenemos que matar al ego. Se trata de que hay que reconocerlo y darle su lugar. Esto es bastante raro. Claro. Reconocer al ego y darle su lugar respectivo. Ahora, el ego siempre está presente, siempre está presente y siempre actúa. Podemos hacer un símil con un dicho popular que es: el diablo siempre mete la cola. Aquí podríamos decir lo mismo. El ego siempre quiere actuar y siempre quiere tomar control de la situación. Entonces, hay algunas manifestaciones del ego que son tremendamente visibles. Se ven, todos las reconocemos. Pero hay otras que son más sutiles y no se ven. Y esas que son más sutiles, que no se ven, nos hacen tomar las decisiones equivocadas o erróneas. Entonces, para ir a los ejemplos, porque esto hay que aterrizarlo de alguna manera. O sea, aquí cuando uno da unos ejemplos, entonces se puede entender claramente cómo funciona esta cosa. Manifestaciones del ego. El ego me hace sentir que soy superior a los demás. Esa es una de las manifestaciones más visibles, que uno la identifica claramente. Cuando hay una persona que se siente superior a los demás, que actúa con prepotencia o que actúa de alguna manera de forma muy autoritaria, inmediatamente nosotros identificamos y decimos que esa persona tiene mucho ego o tiene el ego muy grande. Y es así, por supuesto. Es su ego que le está haciendo creer que es superior a los demás. Pero ojo, cuidado, porque el ego actúa también en el sentido contrario. Es decir, una persona que se siente inferior a los demás también es una manifestación de su ego. Funciona en el sentido en que me hace sentir superior, pero también funciona en el sentido contrario, o sea, me hace sentir inferior a los demás. Entonces, una persona que dice yo no puedo, o yo no puedo, los demás sí pueden, o yo no soy capaz,
el otro sí es capaz. Es el ego de la persona que se está manifestando. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando el ego se manifiesta de la manera en que me hace sentir inferior a los demás, por supuesto que eso genera sufrimiento, genera angustia, genera sufrimiento, genera algunos bloqueos. ¿Qué hay que hacer ahí? Reconocer el ego, hacer un trabajo de búsqueda interior y ver por qué me estoy sintiendo inferior, o por qué me estoy sintiendo incapaz, o por qué tengo baja autoestima, o por qué yo siento que no valgo, o que no merezco. Todas esas son manifestaciones del ego. Recuerden cómo realmente son almas en una experiencia humana. Entonces el ego nos hace sentir todas esas cosas. ¿Para qué? O sea, esto es lo otro. O sea, para que las liberemos. ¿Para qué? Para que nos reconozcamos en nuestra dimensión real, que es esta dimensión álmica. Entonces, todo tiene un sentido. Aquí no hay nada que esté mal puesto. El ego no está mal puesto. El sufrimiento tampoco está mal puesto. Tiene un rol, que ya lo vamos a explicar en otro momento. Entonces, el ego me hace sentir que yo no merezco. ¿Para qué? Para que yo lo pueda liberar y lo pueda sanar. Venimos a esta experiencia humana a hacer ese trabajo, ¿ah? A reconocernos a nosotros mismos en nuestra verdadera dimensión. Entonces esto también genera distintas opiniones al respecto. O sea, la opinión más común o más frecuente es que venimos a esta experiencia humana a aprender. Yo difiero de eso. La verdad que yo no siento que venimos a aprender nada. Venimos a reconocernos lo que ya somos. O sea, aquí no venimos a llegar a hacer algo, venimos a reconocernos lo que ya somos. Es una mirada distinta. Yo les comparto lo que a mí me hace sentido. Y eso tiene que ver también con la misión de vida, ¿no? La gente muchas veces, ¿cuál es mi misión en la vida? Entonces, una misión que es única y transversal para todos. O sea, todos tenemos una misión única, que es reconocernos a nosotros mismos. A eso venimos. Dicho de otra manera, a ser felices. ¿Por qué? Porque la dimensión divina es feliz por naturaleza. Entonces queremos volver a nuestro estado natural. Venimos a ser felices. Entonces, esa es la misión. Venimos a ser. No venimos a hacer. No vengo a hacer cosas. Vengo a hacer lo que ya soy. O sea, a reconocer. Todo esto es bastante raro. Y yo sé que todo esto está muchas veces muy contrario a las creencias más comunes. A las creencias más comunes. Sin embargo, es lo que a mí me hace sentido y es lo que yo comparto. Entonces, el ego, como les estaba diciendo, tiene algunas manifestaciones que son muy fáciles de identificar, pero hay otras que son mucho más difíciles de identificar. Entonces, eh, para dar más ejemplos, cuando culpamos a otro de algo que nos pasa a nosotros, es el ego el que está manifestándose. Es decir, si hay una persona que me hace sufrir en esta vida, es mucho más fácil culparlo que hacerme responsable de esa experiencia. Esto también suena raro. Si hay una persona que me hace sufrir, yo inmediatamente me siento víctima y lo culpo del sufrimiento mío. Sin embargo, en una mirada más despierta, esa experiencia la elegí yo libremente antes de encarnar, porque soy un ser libre, tengo libre albedrío. Por lo tanto, nadie me obliga a nada. Entonces, esa persona que me hace sufrir me está proporcionando una experiencia que yo decidí tener en libertad. Entonces, el ego se opone a eso, claramente. Yo creo que ustedes en este momento también se están oponiendo. Sus egos le están diciendo, no, eso no es así. Es culpable el otro, porque yo soy víctima, el otro me hizo sufrir. El otro me está proporcionando una experiencia que yo decidí tener libremente. Entonces, más que culpar, corresponde agradecer esa experiencia. Entonces, el ego de ustedes en este momento le está diciendo, no, ¿cómo voy a agradecer si me está haciendo sufrir? Es su ego. Así actúa. Ya les dije, el ego actúa a veces de manera muy sutil. ¿Para qué? Para mantenernos en la victimización y en la culpa. Entonces, cuando uno detecta esa manifestación del ego, dice, a ver, ego, ¿qué me estás diciendo? A ver, tranquilo, déjame observar esta situación. Sí, porque si yo soy un ser libre, que elegí libremente esta experiencia, esa persona me la está proporcionando. O sea, soy responsable de lo que yo decidí experimentar. Nadie me obliga. Yo lo decidí experimentar. Ok. Si lo vemos así, entonces tenemos la posibilidad de sanarlo o de cambiarlo.
Si yo me sigo sintiendo víctima de un culpable externo, que puede ser una persona, puede ser el gobierno, puede ser cualquier cosa, si yo me sigo sintiendo culpable o víctima, no hay una posibilidad de sanar nada. Lo único que puedo hacer es seguir su... No sé si me estoy explicando bien. Bueno, entonces, el ego tiene manifestaciones muy sutiles como esta. Cuando yo culpo a otro de mi sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, cuando yo me siento culpable, porque eso es tremendamente frecuente. Nos hacemos culpables, nos sentimos culpables de muchas cosas durante la vida. Y esa también es una manifestación del ego. ¿Por qué razón? Porque la culpa no existe. La culpa es un invento de las tradiciones, de las religiones, es una herramienta de manipulación, en fin. La culpa no existe. ¿Por qué no existe? Por lo que ya les acabo de decir. Porque cada alma eligió la experiencia libremente. Eso es libre albedrío. Las almas son libres. Por lo tanto, si yo tengo una experiencia que me hace sufrir, la elegí libremente yo mismo. Esto suena súper raro, yo lo sé. Porque ustedes podrán decirme, bueno, y un niño pequeñito, chico, que tiene 1 año y que sufre porque es agredido por otra persona. ¿Esa alma lo eligió? La respuesta es sí. Que esa alma es libre, igual que la mía y la de ustedes. O sea, es un ser de luz libre y lo eligió. ¿Qué es lo que pasa? Que son procesos largos que involucran más de una vida. Por lo tanto, eso que pasó a ese niño cuando tenía 1 año de edad tiene que ver con otros procesos de otras vidas. Entonces, si no conocemos esos procesos largos, nunca vamos a entender por qué le pasó lo que le pasó. Sin embargo, el libre albedrío siempre funciona. Todos tenemos libertad para elegir las experiencias. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, cuando yo les estoy explicando esto, el ego de ustedes está actuando siempre y les está diciendo que eso no es así, que no puede ser, que eso es injusto, que eso es muy malo, que ese niño no merecía eso que le pasó, esa agresión. Y una serie de otras cosas. El ego interviene. Y finalmente logran el ego con la mente, logran que ustedes queden en el sufrimiento y en la culpa hacia el otro y en el victimismo. Cuando uno sale de ahí, puede sanar. No hay otra forma. No hay otra forma de sanar. Si uno se mantiene en este juego del ego, no hay manera, porque siempre uno se va a sentir víctima. El ego me va a convencer de que eso. Entonces, cuando culpamos a otro, es el ego el que está. Hay muchos ejemplos de esto son manifestaciones del ego bastante sutiles que no, no se ven a simple vista. Por ejemplo, cuando una persona se quiere suicidar, o sea, el suicidio está demonizado en la religión, en la creencia, en la cultura. El suicidio es una cosa muy mala según la creencia. No es así, pero en la creencia eso es muy malo. Entonces, cuando hay una persona que se quiere suicidar, ¿qué queremos naturalmente? Que no lo haga. Eso queremos, que la persona no lo haga. Bueno, esa es una manifestación del ego. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Por qué? Si siempre hay que tratar de que la persona se mejore. Sí, pero esa persona eligió esa experiencia en libertad, igual que la que eligieron ustedes, libre. Y nosotros queremos intervenir en su proceso y en su libertad. Eso es puro ego. Lamento que se los tenga que decir de esa manera, pero eso es puro ego. Eso no tiene ninguna relación con la conciencia despierta. Eso es puro ego. Cosa distinta es si esa persona nos pide ayuda. Eso es otra cosa, totalmente distinta. Pero si esa persona no pide ayuda, nosotros lo único que podemos hacer es respetar su proceso. Entonces, esta manifestación del ego es bastante más sutil y es mucho más difícil de asumir. Espero estar explicando bien. Me pueden escribir las preguntas. Voy a intentar responder algunas más ratito al final. Entonces, siempre interviene. Y lo que hay que hacer no es matarlo, es reconocerlo y darle su lugar. Porque el ego siempre va a estar presente en esta experiencia humana. A lo mejor cuando nos morimos, desencarnamos, el ego a lo mejor ahí ya no tiene sentido, entonces nosotros vamos a tener otra visión muchísimo más amplia.
Es lo que yo supongo, aunque no lo sé. Pero supongo que es así. Entonces, manifestaciones del ego que son mucho más difíciles de identificar. Cuando, otro ejemplo que es muy común, cuando hay una cercana, una persona querida que tiene un problema, por ejemplo, un problema de adicción. Entonces, naturalmente, lo que queremos es ayudarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mirada técnica de esto? Esa persona querida con un problema que le hace sufrir, a nosotros también nos hace sufrir. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que sanar en mí lo que me hace sufrir de esa otra persona. Esto es súper raro. Tengo que sanar en mí lo que me hace sufrir de la otra persona. El ego en este momento les está diciendo a todos ustedes, pero si el problema no es mío, es de la otra persona. Está actuando el ego. El ego me dice, el problema no es de la otra persona, no es mío, yo solamente quiero ayudar. Error. No es así. El sufrimiento que causa a mí el problema que tiene la persona es lo que yo tengo que sanar dentro de mí. Esa es la manera de ayudar al otro. Si el otro me pide ayuda, yo lo puedo ayudar. Pero si me pide ayuda y no quiere, no puedo hacer nada más que respetar su proceso. Entonces esto es bastante raro. O sea, ¿cómo que tengo que sanar en mí lo que me hace sufrir del otro si el problema no es mío? El problema es del otro. No es así. Aquí también el sufrimiento tiene un rol súper importante en la experiencia humana. El sufrimiento es la guía, el sufrimiento es lo que nos indica dónde está el conflicto o quién es el dueño del conflicto. ¿Quién es el dueño del sufrimiento? Bueno, nosotros, porque estamos sufriendo porque le pasa a esta persona querida. Entonces, nosotros tenemos algo que sanar dentro de nosotros. Esa persona, con su experiencia, nos está mostrando algo que tenemos dentro que no hemos sanado, que puede ser distintas cosas. Entonces, el ego insiste en decir, el problema es del otro, no es mío, yo lo único que quiero es ayudar. Esa es una mirada tremendamente egoica. Hay que darse cuenta, porque en la medida que nos damos cuenta de estas manifestaciones del ego, tomamos mejores decisiones. A nadie se le ocurre sanar en uno el problema que tiene otro. Eso es bastante extraño. Sin embargo, así funciona. Yo se los digo porque ya lo vengo viendo hace muchos años. Así funciona. No hay otra manera de resolver estos conflictos. No hay otra forma. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ego y sus manifestaciones son tremendamente sutiles y a veces son muy difíciles de identificar. El ego. Siempre el ego quiere defenderse. El ego siempre se siente atacado. Siempre quiere convencer o quiere defenderse, especialmente en las creencias. Temas espirituales o energéticos, ¿vales? Siempre se produce una resistencia a cambiar las creencias. Y es el ego el que se está resistiendo a cambiar las creencias. Por ejemplo, una de las más frecuentes, o sea, la divinidad no está afuera. Entonces, cuando yo digo muchas veces en mis publicaciones, ese Dios allá arriba de la nube que ustedes siempre han querido que existe, no existe. Ese Dios no existe. ¿Cuál es el que existe dentro? Entonces el ego inmediatamente dice, no, eso no es posible. Si la divinidad está allá, yo tengo que pedirle cosas. Bueno, les comparto lo que a mí me hace sentido. Es una manifestación del ego que me hace creer que la divinidad está separada de mí o de nosotros. Que está separada. El ego fascina la separación. Le encanta sentir que yo soy uno separado del otro y de la divinidad. Entonces, o sea, cuando uno se da cuenta y dice, bueno, si en realidad la divinidad no está afuera, sino que está adentro, bueno, ahí nos estamos encontrando con el poder. Y cuando nos encontramos con el poder, entonces podemos resolver los problemas. Si seguimos pensando en que somos separados de, jamás vamos a resolver, seguimos sintiendo víctimas de cualquier cosa, incluso de los demonios. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ego siempre se manifiesta y de maneras muy sutiles. Hay que aprender a identificarlo. ¿Para qué? Le vuelvo a decir, para tomar mejores decisiones. Cuando tomamos mejores decisiones, entonces vivimos mejor. Nos acercamos a lo que somos, que es ese ser divino y feliz. Hay una adicción del ego que es tremendamente poderosa. El ego tiene una adicción.
es el juicio. El juicio. El ego es adicto al juicio. Le encanta el juicio. Le fascina. Es su fascinación el juicio. Entonces, ustedes ¿dónde se manifiesta esto? Bueno, lo primero que hay que decir que el juicio arriba en ese nivel de unidad no existe, porque el juicio necesita dualidad para existir. Aquí en la experiencia humana tenemos dualidad, pero en la experiencia arriba de la divinidad o del origen es unidad, no hay dualidad, por lo tanto no hay juicio, porque el juicio necesita dualidad. Entonces el juicio existe aquí solamente en la experiencia humana, pero cuando salimos de esta experiencia humana ya no hay más juicio, porque vamos a la unidad. Entonces eso del juicio final no existe, y el infierno y el purgatorio y todas esas cosas que nos han enseñado tampoco existen, ¿ah? Porque arriba hay unidad. Entonces, el juicio funciona solamente aquí en la experiencia humana y el ego es adicto al juicio. Entonces, cualquier teoría, cualquier doctrina, cualquier religión que tenga el ingrediente juicio va a ser la felicidad del ego. Observen ustedes las religiones. Tal vez el pilar más importante de las religiones es el juicio. Si te portas bien, te vas al cielo. Si te portas mal, te vas al infierno. Eso es el juicio. Y el ego, como a ese ingrediente, lo acepta maravillado y siente que está muy bien. Entonces, inmediatamente se hace partícipe de esa creencia. Por esa razón, o sea, la religión católica, que es la que yo más conozco, tiene 20 siglos y todavía tiene miles de millones de seguidores. Le quedan menos, mucho menos, porque la gente está despertando. Pero ¿por qué tiene tantos seguidores? Porque hay un ingrediente adictivo. El ingrediente adictivo es el juicio. Siempre pongo el ejemplo. El fabricante de cigarrillos incluye unos ingredientes adictivos a su producto. Tener más consumidores. Los creadores de esta doctrina incluyen un ingrediente adictivo para tener más seguidores. Es exactamente lo mismo. Entonces, el ego, que es adicto al juicio, yo siento y he podido observar que es una de las mayores resistencias a salir de esas creencias. Porque tenemos tan instalado esto del juicio, de lo bueno, de lo malo, del pecado, de lo que hay que pagar, que la gente llega a pensar que venimos a esta vida a pagar cosas que hemos hecho mal en otra vida. Y eso no es así, porque el juicio no existe en el otro nivel, existe solamente aquí. Entonces, el juicio, que es una de las adicciones del ego, es tremendamente poderoso para tener seguidores. Entonces estos temas espirituales, energéticos o como se le llame, hay muchas teorías, muchísimas. Y ustedes pueden observar, las que tienen el ingrediente adictivo de juicio tienen muchos más seguidores. Por ejemplo, esto de que venimos a esta vida a pagar cosas que hicimos mal en otra. Es un juicio que estamos haciendo. Y la persona lo acepta pero maravillado. Dice, sí, tiene toda la razón, es así. Intervención del ego, más sutil, por supuesto, pero tremendamente poderosa. Entonces, a la medida que nos salimos de esas creencias, podemos llegar digamos, a un nivel donde no hay juicio y donde las cosas son mucho más amables de lo que tenemos experiencia. Entonces, el juicio. Cuando decimos, venimos a esta experiencia humana a aprender, uno lo acepta pero maravillado. ¿Quién es el que está aceptando eso? El ego. El ego está aceptando que venimos a aprender. ¿Por qué? Porque no sabemos. Tenemos que aprender algo que no sabemos. Eso es un juicio. Es dual. Lo que sé y lo que no sé. Entonces, vengo a aprender. Vengo a ser mejor. Si hice daño, tengo que ahora pagar el daño que hice. Todo eso es puro ego. Es puro juicio. Entonces, cuando a una persona le dicen eso, la persona lo acepta, pero su ego le dice que sí y la convence de que eso funciona de esa manera. No venimos aquí a aprender, no venimos a esta experiencia humana a evolucionar, que si vengo a evolucionar tengo que suponer que hay almas que son
más evolucionadas que otras, que hay almas mejores que otras, que hay almas que saben más que otras. Y todas esas cosas necesitan de la dualidad para existir. En la unidad arriba, eso no tiene ningún sentido. Arriba es todo lo mismo y una sola cosa. Las almas son la misma cosa. No necesitan aprender, ni evolucionar, ni subir de nivel. En absoluto. Pero todas esas teorías duales, juiciosas, hacen que el ego lo acepte maravillado. Y la gente cree que venimos a evolucionar. Yo siento que no. Yo siento que no venimos a evolucionar. Un alma es un alma y no necesita. Un alma no necesita nada. Venimos aquí a reconocernos en lo que ya somos. Venimos a ser, con mayúscula. No venimos a. Venimos a ser. Esto es bastante raro. Por supuesto que es raro. Sin embargo, es lo que a mí me hace sentido y yo se los comparto. Si a alguien le hace sentido, le gusta, puede tomar algo. Y si a alguien no le gusta, maravilloso. Todo está bien. La experiencia. Pues yo siempre digo, si alguien cree de la reencarnación y del maravilloso, lo cree maravilloso. Y si no es maravilloso, porque lo eligió libremente. Toda esta vida sin creer en nada, a lo mejor, y la siguiente vida también, y otra, a lo mejor en otra vida puede decidir otra cosa. Sin juicio. Todos los procesos son libres. Bueno, eso es muy difícil de entender. Entonces, yo no sé si no sé si me pueden hacer alguna pregunta, pero aquí intentamos, porque la verdad que aquí yo estoy viendo los comentarios. Si quieren me escribir preguntas por aquí, yo se las puedo responder. El ego es una herramienta tremendamente útil. Sin ego, la verdad que no podríamos tener esta experiencia humana. Entonces, el ego hay que reconocerlo y darle su lugar. Así de simple. Cuando uno está más atento a identificarse cuándo es el ego que se está manifestando y cuándo realmente es mi conciencia que me está diciendo algo, cuándo es mi alma o que me está diciendo algo. A ver, aquí hay una persona que me está escribiendo, Edith. Si una persona no mandó claro, dice ella, si una persona en una vida mató a mucha gente y en otra vida sufrió viendo perder a sus seres queridos, y en la vida actual está bien, no quiere decir que ya saldó lo primero. Es que lo que les estaba diciendo, aquí no hay que saldar nada. Son experiencias libres. Y en una experiencia yo puedo elegir hacer mucho daño a muchas personas. De hecho, muchas personas han elegido esa experiencia, cuestión de mirar alrededor. Personas que vienen a esta vida y hacen mucho daño a otras personas. Sí, son elecciones libres. Personas que son maltratadas por personas lo eligieron libremente también. O sea, dicho de manera simple, se pusieron de acuerdo para propia experiencia. Entonces, esa experiencia de maltrato, por supuesto, unos dos. Y también tiene causas, tiene unos efectos. Y en la próxima vida podría ser que va a experimentar lo contrario. Podría ser eso. Y es un efecto de la causa anterior. Sin embargo, en la siguiente vida podría experiencia de la misma manera. Y eso da efectos de la causa anterior. No hay juicio. ¿Cómo se determina? Libremente. Las experiencias se eligen libremente. Entonces, en una experiencia yo decido hacer mucho daño y en la siguiente vida también. Y en la siguiente vida decido hacer lo contrario. Somos libres. Esto es muy raro. Yo sé que es muy raro, pero es lo que yo veo en las sesiones de lectura de registros acásicos. La ley de causa y efecto siempre actúa, lo que es mal llamado karma. La ley de causa actúa. No tiene por qué ser lo contrario, ni es un ajusticiamiento, ni es una compensación. Pagar no es así. Siempre actúa, pero puede actuar en el mismo sentido. No tiene por qué ser lo contrario. Esto es súper difícil. Yo sé que el ego de ustedes en este momento le está diciendo, no, eso no es así. Siempre hay que pagar lo malo que uno hace. Pero bueno. Y María está preguntando otra cosa. ¿Cuál es el sentido de encarnar para reconocer
Sí, esta pregunta es un poco compleja. O sea, yo digo, venimos a esta experiencia, el objetivo es reconocernos en lo que realmente somos. ¿Mm? Y claro, yo puedo compartir algunas pequeñas cosas que yo puedo saber, pero hay una infinidad de cosas que yo no tengo idea, que no sé. Entonces, cuando no sé, digo no sé. Entonces, si ustedes piensan, estamos en ese nivel de alma, ahí, en un lugar de pura luz, me imagino una cosa muy agradable. Y de ahí venimos acá a esta experiencia humana, que es como un parque de diversiones. Vamos a tener muchos problemas y vamos a sufrir mucho. Yo la verdad no sé por qué venimos acá. No lo sé. ¿Por qué no nos allá? No lo sé. No tengo idea. Muy directo les digo, no lo sé. Tal vez cuando me muera pueda mirar sin ego. A lo mejor lo voy a entender. Probablemente. Pero en este momento no lo sé. Ahora, cuando estamos aquí en la experiencia humana, hay dirección. Yo sé lo que hay que hacer. Tengo que reconocerme en lo que soy. Espero haber respondido esa pregunta. Osiris está preguntando, ¿qué pasa con las almas que fueron abortadas? Bueno, experiencias libremente. Libremente. Esa alma eligió venir a esta vida y desencarnar de esa manera. Y otra persona, que es el que hace el procedimiento, se puso de acuerdo con esa alma para tener esa experiencia. Son acuerdos libres y voluntarios. No hay culpa. Sus egos le están diciendo que eso no es así. Pero bueno, yo les comparto lo que a mí me hace sentido. No existe la culpa, porque siempre son procesos libres y voluntarios. Eh, a ver, ¿qué otra pregunta podría responder acá? A ver. Se le está preguntando por qué uno no puede abrir sus propios registros, pero sí los de otras personas. Um, eso no es muchísimo en los cursos, es que es más fácil abrir registros de otra persona. Eso sí, lo he visto con mucha frecuencia. Es más fácil abrir registros de otra persona que abrir los registros propios. Yo creo que ahí porque uno tiene negaciones, no tiene miedo, tiene lo que sea, y eso hace que sea más difícil. Pero no es que no se pueda. Sí, en los cursos que yo doy, eh, yo he mezclado toda esta cosa, porque si yo me doy cuenta en la experiencia que es más fácil abrir registro de otra persona, entonces hay que empezar por lo más fácil. Entonces, antes, el nivel 1, el nivel 2 para abrir registro de otra persona. Resulta que ahora he mezclado todo, porque la experiencia me indica que funciona mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo hago cosas diferentes, lo sé, una de las creencias más. Aquí también, mis cursos, yo no hago un nivel 1 y un nivel 2, hago solo. Y empezamos a abrir porque es más fácil. Sí. Eh, a ver, Alan lo dice, todos son encarnar, entonces todo ya está predestinado, estando aquí. Sí, bueno, aquí también es una buena pregunta. La libertad siempre la tenemos, o sea, somos libres. Y el futuro no está escrito. Siempre tenemos la libertad de tomar decisiones. Antes de encarnar, elegimos ciertas experiencias libremente, nos pusimos de acuerdo. Pero por esa misma libertad, cuando estamos encarnados, podemos cambiar la experiencia. Lo podemos cambiar. Porque somos libres. En esta vida siempre tenemos la decidir. Y claro, hay que, por ejemplo, se entiende mucho mejor. Ustedes siempre de que la gente se mejora de enfermedades graves como cáncer. De repente los tumores se desaparecen de la radiografía y la gente se sana. ¿Qué pasó ahí? Los médicos dicen es un milagro. Yo digo sí, es un milagro. Pero ¿quién hizo el milagro? La misma persona. ¿Por qué? Porque cambió la experiencia, cambió la decisión. En algún momento decidió tener esa enfermedad y en algún momento decidió cambiarla y decidió sanarse. Por supuesto, esa decisión desde un nivel más profundo, no desde la mente. La mente actúa en la superficie y poco puede hacer, pero cuando uno puede llegar a un nivel más profundo, se pueden cambiar esas decisiones y por eso se producen esas remisiones espontáneas, enfermedades graves. Ahora,
decisiones se hacen desde el alma del ser y desde un nivel inconsciente, que la mente de esa persona tal vez ni sabe qué es lo que pasó, porque la mente actúa en la superficie. Sin embargo, ahí hubo un cambio de decisión. La libertad la tenemos siempre. El futuro no está escrito. No hay un guión predestinado. Hay unos acuerdos que se hacen en libertad, pero si esos acuerdos en algún momento no me gustan, yo los puedo cambiar, porque soy libre. Siempre tenemos la libertad. Y eso, ¿cómo se ve? En que la gente deja de sufrir. Cuando las personas hacen una sesión de lectura de registro acásico, las personas dejan de sufrir. Eso significa que cambiaron una decisión, porque en un momento decidieron tener una experiencia que les proporciona mucha angustia, dolor o sufrimiento. Y cuando hacen un procedimiento más profundo, las personas sanan. Eso es cambiar una decisión. Siempre se puede. Esa es la gracia de esto, que siempre, todos los sufrimientos, siempre se pueden liberar. A eso venimos, recuerden, venimos a la experiencia humana a eso, a reconocer nosotros mismos en ese nivel de felicidad. Para ser feliz hay que liberar los sufrimientos. A ver si puedo contar alguna otra pregunta. Casi siempre hablamos de, Tania pregunta, casi siempre hablamos de, pero ¿qué pasa cuando un animalito tiene una... Bueno, los animales también tienen alma. Y yo siento que en esos niveles no hay límites. No hay límites. Y si yo decido, mi alma decide en algún momento encarnar en un animal, yo siento que sí puede hacerlo. ¿Qué les está diciendo el ego a todos ustedes en este instante? Que eso no, porque eso es involucionar, eso es ir para atrás. Su ego les está diciendo eso. Ahora, encarnar en un animal a mí no me parece para nada que es retroceder. Es una experiencia diferente, pero no es ni mejor ni peor. ¿Se dan cuenta? El ego siempre el ego siempre quiere manifestarse. Bueno, entonces, a ver si tengo más preguntas por acá. Aquí Jessica habla algo sobre el duelo. Sobre el duelo. Claro, el duelo es uno de los sufrimientos mayores por lo que poder. Eso es así. Todos conocemos eso. Sin embargo, en una mirada más despierta, la muerte del cuerpo físico es solamente eso. Es la muerte del cuerpo. Pero la dimensión álmica persona no desaparece ni se muere, porque las almas viven fuera del tiempo y son seres de luz. Entonces, si se muere el cuerpo físico, que es lo menos importante que tenemos en nuestra experiencia, todo trasciende. Es decir, entonces, la muerte del cuerpo físico es simplemente un que hay que hacer. Aprender a reconocer a estas personas de una forma diferente. Sus almas siempre están presentes. Hay que aprender a reconocerlos de otra forma. Esto es muy raro, pero es así. En la medida que uno se conecta con esas personas, y esto tiene unos beneficios tremendamente importantes. En la medida que uno se reconecta con estas personas queridas que ya deciden sufrimiento asociado a esa pérdida, entre comillas, ya no tiene el mismo sentido. Se va a transformar en una alegría. Ya no es una pérdida, es un reencuentro. No me crean, experimenten, no me crean nada, solamente experimenten. Bueno. Aquí Alan está haciendo una pregunta interesante. ¿Cómo manipulo mis decisiones profundas si no es desde la mente? Claro. Hay dos niveles en nuestra experiencia. Esto lo vemos con alto detalle en los cursos. Hay dos niveles en nuestra experiencia. Uno, que es el nivel físico, mental y emocional. Todos conocemos. De la materialidad, todos conocemos. Mucha gente, nada más. Pero hay otro nivel, que es el nivel de la conciencia o el nivel del alma. El nivel, llámale superior. No es superior, pero es
otro nivel. Entonces, vivimos de ese nivel y el sufrimiento. Y ahí estamos, sufriendo toda la vida. Entonces, en la medida que nos conectamos con resolver algunas cosas que se nos manifiesto. Para conectar con ese nivel hay muchas herramientas y caminos. La meditación, o sea, básicamente es la meditación. Escribir y a leer a los 4 años, es lo mismo. La herramienta básica es la meditación, porque la meditación te conexiones de nosotros mismos, a simple vista, no se ven. Y ahí hay una gran cantidad que podemos cambiar para ser más felices. Conectar con estas personas que ya desencarnaron, todos están ahí, en ese nivel. Por lo tanto, yo les recomiendo que busquen el camino de hacia adentro. Ahora que estamos todos encerrados, es un momento muy propicio para hacer ese ejercicio de estar con nosotros mismos. O sea, nos están diciendo, para y mírate hacia adentro. O sea, ya, para de mirar afuera, mírate hacia adentro. Ahora tienes tiempo. Bueno. Eh, bueno. Aquí hay una pregunta de Luz. Dice, hice una regresión y me encontré con alguien que me conoció y me pedía que le diera las gracias al terapeuta por llevarme allí. Lloraba de alegría y me abrazaba. Explicación. No sé, eso puede tener distintas explicaciones. Puede ser una persona que de algún modo quiso reencontrarse. Puede ser, no entiendo muy bien la reacción de la pregunta, pero perfectamente puede ser así. O sea, puede haber un reencuentro con alguien que se murió y esa persona que se murió tenía mucha necesidad de abrazar a la otra persona. Bueno, esto aquí es un ejemplo súper importante. ¿Qué está diciendo el ego en este momento? El ego de todos nosotros. Que sí está muy bien porque la otra persona se murió, quería abrazarla, la echaba de menos y todo eso. Eso es una mirada tremendamente egoica. Es puro ego. ¿Por qué razón? Por una razón súper simple. Cuando uno desencarna a un nivel donde lo humano ya no tiene ninguna importancia. No que esto de te echo de menos, es ego. Y el apego es del ego. Y muchas veces he visto que esos a las personas, a las paredes, edades, muchas veces a personas que desencarnan, no les permiten trascender, dar el paso hacia la luz. Y los mantienen con un apego a la experiencia humana. Buena la pregunta, porque sirve para ejemplificar que el ego también se manifiesta en el proceso de desencarnar, que no es una cosa automática, es un proceso. Y muchas veces los apegos que el ego quiere nos hacen estar atados a una experiencia, cuando el camino hacia la luz es hacia el otro lado. ¿Cuál es la recomendación? Soltar esas cosas. Cuando uno ve una cosa así, lo que hace es decirle, oye, mira hacia el otro lado, suelta esto ya no te interesa. Hay otras cosas más interesantes allá al otro lado. Bueno, ok. Entonces, para recapitular, el ego es una importante, tremendamente importante en la experiencia humana porque nos ayuda a tener esa experiencia. Un ser de luz, un alma, que venga así, en ese estado, aquí a esta experiencia ya se va a aburrir porque tiene todo resuelto y solucionado, no tiene ningún problema. Entonces el ego nos aporta eso, para tener esa experiencia. Okay. Hay manifestaciones del ego que son tremendamente claras y que las identificamos con mucha facilidad. Cuando uno se siente superior, que es prepotente o qué sé yo, nos damos cuenta. Y claro, es una manifestación del ego. Pero ojo, ¿por qué? Al revés también actúa. Cuando una persona se siente inferior, se siente incapaz o insuficiente o que no merece, es su ego que le está diciendo. Date cuenta, no eres tú, es tu ego. En fin. Y otras manifestaciones que son mucho más sutiles, como los ejemplos que hemos estado dando aquí. Pongan atención. Pongan atención a las manifestaciones del ego. ¿Por qué razón? Porque en la medida que le damos su lugar al ego, entonces tomamos mejores decisiones. Y cuando tomamos mejores decisiones, la experiencia que viene después es mucho más amable con nosotros. Es muy simple. Bueno, entonces, si tienen más preguntas, en los comentarios de responder. Por ahora, les identifiquen sus propias manifestaciones del ego.
Hay muchísimas. Ustedes si hacen el ejercicio se van a dar cuenta que están agobiados por manifestaciones del ego que son bastante, entre comillas, tóxicas. Libérense de eso. Bueno, les agradezco mucho la participación una vez más y será, les mando un abrazo. Hasta pronto.